SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo, esta noche en Córdoba. Carmen, buenas noches. En Córdoba y en la feria. ¿Y en la feria? En la feria de Córdoba, sí. ¿Por allí bien? ¿No se me nota la voz? Un poquito, yo también tengo la voz de cascada. Sí, he estado con Moreno Bonilla y le pidió el voto para el Partido Socialista. ¿Y tú crees que lo has seducido electoralmente? Bueno, como Feijóo lo pide, pues yo se lo he pedido a él. Me ha dicho que todavía no. Que todo se andará. Sí. Pablo Iglesias, buenas noches. Droga, sexo y rock and roll o acabar como loquillo de cantautor. Tal cual. Que decían los del Condor. ¿Tú a quién le vas a pedir el voto? A loquillo, Sí, claramente, ¿no? Después de escuchar tu entrevista. No sé Magnífica. si para mi partido, pero creo que hay que pedirle el voto. Magnífica. José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Margallo? Muy bien. Pues venga, vamos con ello. Lunes 22 de mayo, última semana de campaña, entramos ya de lleno en el Ágora, pero antes una noticia de ahora mismo. Hay al menos 2 detenidos por un supuesto ataque a la sede del PP de Móstoles. Roberto Torija, buenas noches. Sí, buenas noches. Son 2 jóvenes, un chico y una chica que, como dices, han irrumpido en la sede del partido con 2 navajas y con botes de gas pimienta. No han utilizado las armas blancas, pero sí el producto químico. En ese momento, en el interior de la sede había unas 40 personas, incluido el candidato de las municipales y 2 concejales, que estaban haciendo un curso de apoderados e interventores. Se han desplazado hasta la zona un equipo de sanitarios, ha atendido a algunos de ellos por intoxicación leve o ataques de ansiedad. Los 2 atacantes están ya detenidos. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en que el fútbol español ha saltado a las portadas deportivas de medio mundo por los insultos racistas contra el madridista Vinicius en Mestalla este domingo. Enseguida vamos a ampliarlo y a analizarlo. Último lunes de campaña con este anuncio de Sánchez. El Gobierno va a incluir en la ley de paridad a los órganos constitucionales para obligar a que el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, por ejemplo, sean paritarios. Paridad en el poder político, paridad en el poder económico, paridad en el Gobierno de España, paridad en los gobiernos de las grandes empresas. Paridad por ley. A algunos, ya sabemos a quién, esto les parecerá excesivo. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana el anteproyecto para remitirlo a las Cortes, pues el mismo día el expresidente Aznar ha defendido la meritocracia así en un mitin con Ayuso. Ahora se dicen, no, oiga, de las 10 plazas hay que reservar 2 por género, 2 o 3 por raza y las 5 restantes por la orientación sexual A, la B, la C, la D o la X. Bien. 11 provincias van a estar mañana en alerta por tormentas. Almería, Alicante y Murcia van a ser las zonas más afectadas. De hecho, el gobierno murciano ha suspendido las clases en 14 municipios, entre ellos en Lorca, su alcalde. No atravesar los cauces públicos si llevan agua con vehículos, no aparcar en cauces públicos, no discurrir ni caminar por ramblas. Ha pedido precaución a los vecinos. El lunes nos deja el mapa de la desigualdad por barrios en España. Lo ha publicado el INE. Los 14 más ricos están en Madrid y Barcelona. Entre el de más renta anual per cápita, el madrileño El Viso, y el de menos, el polígono sur sevillano, la diferencia es inmensa, de 40.800 euros a 5.800, 7 veces menos. Todo esto el día en que hemos conocido a Jesús, el primer bebé que nace en España de un útero trasplantado. Lo ha hecho el equipo del doctor Alcaraz en el Clínic. Realmente es la cirugía más bella, porque reconstruyes. Tienes la sensación de haber creado vida, es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Fue la hermana de la madre la que le cedió el útero que ha permitido este nacimiento inédito en España. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25... Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El Consell de Ibiza ha pedido que se retire un anuncio que lleva su propio logo. Es un anuncio de fomento de turismo en el que aparece una mujer en bikini tumbada, tomando el sol. Es un anuncio de promoción de la gastronomía de Ibiza, Javois. Bueno, el canibalismo siempre ha sido una gastronomía polémica y no mejora si se presenta como una mujer guapa semidesnuda tumbada al sol, no mejora, sigue siendo una gastronomía muy controvertida. Pero es sabido que las chicas en bikini son el comodín de los anuncios publicitarios, valen para cualquier cosa. Con ellas se pueden anunciar electrodomésticos, comida, planes de pensiones, hasta pollería industrial. En Ibiza alguien ha pensado que el plato principal es la cosificación de la mujer, un poco como esos y esas instagramers que se solidarizan con las víctimas de una catástrofe humanitaria enseñando tableta ellos o escote ellas. Pensando en Haití, te dice un tío sacando bíceps. No banalizan la tragedia, banalizan la belleza. Turismo de Ibiza le está diciendo al mundo que si vas a un restaurante y no hay comida, puedes acercarte a la playa a ver el espectáculo. Pero no han pensado en algo universal, algo que une a todos los pueblos del mundo. El hambre.
en una campaña de promoción de gastronomía hay que pensar primero en la gente que tiene hambre, no en la gente que quiere tomar el sol. Descansa, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Brasil pide explicaciones a España por los insultos racistas a Vinícius. El gobierno brasileño va a llamar a la embajadora española allí en Brasil para reprocharle lo que ocurrió ayer en Mestalla, y el propio Lula da Silva, el presidente brasileño, ha entrado en este asunto que va camino de convertirse en un problema para la imagen internacional de España. Yo pienso que es importante que a FIFA, que a Liga Española, que a Liga de otros países tome serias providencias. Dice Lula, pide a la FIFA, a la Liga Española, a las ligas de otros países que tomen medidas serias porque no se puede permitir, dice, que el fascismo y el racismo dominen los estadios de fútbol. El presidente Pedro Sánchez ha pedido esta tarde tolerancia cero con el racismo en el fútbol, y la Fiscalía investiga ya lo que pasó ayer en el campo del Valencia. Ha abierto diligencias por un supuesto delito de odio y ha pedido a la policía todas las imágenes para localizar a quienes insultaron a Vinícius. Y a uno de ellos se la ha identificado ya. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, y esto es clave según dicen fuentes fiscales, porque al haber ya una persona identificada, el caso puede terminar llegando a los tribunales, a diferencia de lo que ha pasado con otras denuncias anteriores por insultos racistas a Vinícius. Insultos como estos que Brasil está usando para elevar el tono contra España. Esta es la ministra de Igualdad brasileña pidiendo explicaciones a España, ministra que firma junto a los responsables de las carteras de Exteriores, Derechos Humanos y Deportes un duro comunicado conjunto en el que ponen el foco, así como van a escuchar, en las autoridades españolas. El gobierno brasileño lamenta profundamente que hasta el momento no se hayan tomado medidas efectivas para prevenir y evitar la repetición de estos actos de racismo. Racismo que aquí en España el gobierno condena. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Rechazo y condeno tajantemente cualquier actitud racista. Por parte del gobierno de España no va a quedar ninguna duda ni ninguna cobertura sobre ninguna actitud de racismo. Y racismo protagonista hoy de la campaña. Pedir también a las dirigencias del fútbol que esto no puede volver a suceder en democracia. Y creo que tenemos que ser capaces de que haya un gran cordón social frente al racismo. Son Yolanda Díaz e Irene Montero sobre los insultos al delantero del Madrid, que anoche dijo que en su país, en Brasil, se ve a España como un país de racistas. Isabel Díaz Ayuso lo niega y compara los insultos racistas a Vinícius con los pitos al rey. España no es un país racista, y después darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Palabras de la presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Más allá de la política, Manu, los insultos a Vinícius han puesto hoy patas arriba al mundo del deporte. Pues sí, tenemos un problema con el racismo. No sé si somos un país racista o no. Yo creo que no. Pero sí me pregunto qué estamos haciendo para que un problema con el racismo, y teniendo herramientas en la mano, con la ley en la mano, con la ley del deporte y con la ley ordinaria, para solucionar ese problema, y no lo hacemos. Por lo tanto, me pregunto si no somos un país racista, que insisto, creo que no, pero sí tenemos un problema con el racismo, y sobre todo en el fútbol, donde la mayoría de clubes siguen dejando campar a sus anchas a los grupos ultra radicales, muchos de ellos fascistas. Si sabemos quiénes son, si sabemos lo que hacen, si sabemos cuándo vienen y a lo que vienen, y no hacemos nunca nada, hablo de fútbol, ¿eh? Luego en la calle será más difícil hacerlo, pero si en los estadios sabemos quiénes son y lo que hacen, y no hacemos nada y no ponemos ningún remedio para acabar con eso, a lo mejor tenemos que preguntarnos si en el fondo somos algo más fascistas o más racistas de lo que queremos, porque es un problema ante el que no hacemos nada. Pasan y pasan episodios, y aquí hay barra libre. Hoy la FIFA, la Federación, el Real Madrid, el Valencia, ¿qué ha dicho cada uno? ¿Cómo se ha posicionado? Bueno, es que hoy es el Día Internacional del Comunicado. Hoy todo el mundo se da la mano, celebran un guateque, hacen una fiesta y todo el mundo se pone la medalla para decir estamos contra el racismo. Pero eso es una auténtica basura. Lo que vale de verdad es hacer algo. Porque con los comunicados no van a dejar de producirse esos cánticos racistas. Solo con los comunicados. Lo que hay que hacer es, además de los comunicados, que están muy bien, aplicar la ley. Tenemos una ley que permite atajar y acabar con esta gentuza. No lo hacemos ni con la ley del deporte ni con la ley ordinaria. Los comunicados todos coinciden. Bueno, menos Tebas y Rubiales, que siempre uno va para un lado y otro para otro, y eso también da muestras de lo difícil que es arreglar este asunto cuando entre los principales dirigentes del fútbol español son incapaces de sentarse en una mesa. Hoy todos lo critican, pero luego soluciones muy pocas. Y esta noche se ha confirmado, Manu, que la Federación no va a renovarles Margallo, el móvil.
Siléncialo, tranquilo. Que la Federación no va a renovarles el contrato ni al árbitro que dirigía el VAR ayer en Mestalla, Iglesias Villanueva, ni a otros 4 árbitros de VAR. Sí, ya dijo Iturralde en El Larguero hace un mes, cuando contó que a Mateu Laoz no le renovarían y que veríamos si pasa al VAR o no. Ya dijo entonces que de los 5 árbitros específicos de VAR, de Primera División, a 4 de ellos no le renovarían el contrato. Eso es lo que dijo Iturralde hace un mes y eso es lo que va a ocurrir, excepto Latre, que va a ser el único que va a seguir. El resto van a seguir, van a tener que ser sustituidos porque a 4 no se les renueva. Una cosa es despedirlos y otra cosa es que no les renueven. De ellos, solo Latre va a continuar. Manu, gracias. Buenas noches. Buenas noches y celebro que haya muchos jugadores y deportistas brasileños y personalidades brasileñas que hoy en día condenen el racismo y hayan salido tantos a la luz. La verdad que lo celebro. Lástima que no hayan salido también un poquito antes cuando estaba Bolsonaro allí en Brasil, que estuvieron bastante tapados todos. Lo ampliamos después en El Larguero. Manu, adiós. Por añadir algo más, un comunicado del propio Vinicius. Acaba de escribir en sus redes sociales contando, desgranando las experiencias racistas que ha sufrido como futbolista de la Liga Española. Joan Jimeno. Sí, escribe: cada jornada fuera de casa es una sorpresa desagradable y ha habido muchas esta temporada. Deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales y todo registrado. Pero el discurso siempre recae en casos aislados, un hincha, y no son casos aislados, son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España e incluso en un programa de televisión. La evidencia está en el vídeo. Ahora pregunto, ¿cuántos de estos racistas tenían nombres y fotos expuestas en páginas web? Respondo para hacerlo más fácil: 0. Ninguno para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas. ¿Qué hace falta para criminalizar a estas personas? Y para castigar deportivamente a los clubes, ¿por qué los patrocinadores no le piden cuentas a la Liga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Tampoco funciona culparme para justificar actos delictivos. No es fútbol, es inhumano. Esto es lo que acaba de escribir Vinicius. Y a partir de aquí, en Margallo, Iglesias, Calvo, os pregunto, ¿tenemos un problema de racismo más allá del fútbol? ¿Tenemos un problema de racismo en España? Margallo, empiezo por ti. Yo honradamente no creo que tengamos un problema de racismo mayor que en otros países. Siempre hay energúmenos que tienen miedo al otro, en el sentido sartreano del término. El desprecio al diferente, el desprecio al que no piensa como tú, que no tiene tu color, no tiene tu religión, no tiene tu orientación sexual. Y eso es probablemente lo más repugnante que hay en la conducta humana, ¿no? Iglesias. Yo creo que esto va más allá del fútbol y que va más allá de un grupo de ultras de extrema derecha que van a Mestalla. Vinicius mono, catalán de mierda, pesetero, Sudaca muerto de hambre, me río de ti Pilar Lima porque eres sorda y eres boyera, Irene Montero, eres cajera, estás en el ministerio por chuparle la polla a Pablo Iglesias, Pam, eres una gorda asquerosa, todos sois de la ETA, puta da Colau. Esto lo vemos cada semana y no es un problema solo de lo que veamos en los campos de fútbol, es también lo que vemos y escuchamos en muchos medios de comunicación. Pablo Motos el otro día se descojonaba de una mujer por ser sorda y por ser lesbiana en un programa de máxima audiencia en Antena 3 Televisión. Cuando hablamos del auge del fascismo, no hablamos solamente de un grupo de ultras, hablamos de algo que está muy extendido y muy tolerado a nivel social y eso es lo que permite y lo que está detrás de que se vean imágenes como estas. Y ojo, o sea, como yo he visto mucha gente que decía, no, es que Vinicius no sé qué, da igual. O sea, esto no es un debate sobre Vinicius, esto es un debate sobre que haya fascistas en los campos de fútbol, pero es que hay fascistas en las televisiones, hay fascistas en muchos ámbitos sociales, lo que representa, hay gente que nos está oyendo, lo que representa buscar piso si eres negro, lo que representa ir sola por la calle si eres mujer, lo que representa el trato que recibes si eres latinoamericano, o si eres sordo, o si tienes una discapacidad, o si tu cuerpo no responde a los estándares de belleza. Claro que tenemos un problema de avance del fascismo y claro que esto se tiene que combatir. No es un problema solamente del fútbol, a pesar que lo del fútbol español sea clave, y basta compararlo con la NBA. En la NBA los jugadores salen a plantear el Black Lives Matter, doblan la rodilla en señal de respeto a todas las víctimas negras de la violencia policial. Es algo inimaginable en nuestros campos de fútbol, una respuesta de los profesionales del deporte como la que los jugadores de la NBA dieron hace bien poquito, dando una lección enorme. Calvo. Pero lo de Valencia no tiene Dame un segundo, nada. vamos a hacer una primera intervención de todos. Calvo.
bajo el principio más importante de la democracia, que es la igualdad y la igualdad de trato a los diferentes, a los diversos. Hay un grandísimo debate ahora mismo, evidente, soterrado y crujiendo muchas estructuras de una perspectiva antidemocrática y caduca de la sociedad. Se lo acabo de oír a Aznar. Aznar se ha mofado de que en un lugar donde hay que elegir a 10 personas, se ha reído de que haya que reservar espacios pues para discapacitados, para colectivos con discriminación por razón. En fin, hay un momento de evolución de sociedades que sobre el principio de igualdad tienen que construir el respeto sobre la diversidad real. Y es que la diversidad real hay que aceptarla. Y claro que hay mucha gente que sigue teniendo en la cabeza de una manera prácticamente carpetobetónica un referente del que las feministas siempre hemos hablado, ¿no? El referente de un varón blanco, propietario, heterosexual, etcétera, etcétera, que es un poco la corrección de la vida. Y todo lo que no sea eso se desvía. Todo lo que no sea eso parece que no puede entrar. Lo que pasa es que todo lo que no sea eso somos la mayoría. Y la democracia funciona con principios, evidentemente, de mayorías y de respeto a las minorías. ¿Qué nombre ponerle? Es mucho más que el racismo. Es la evolución inmensa, civilizatoria y humanista de una sociedad que tiene que verse realmente como es. Y verse realmente como es aplicar el principio de igualdad a lo que es diferente, afortunadamente diferente, ¿no? Y esto le podemos poner muchos nombres antiguos y le podemos poner otros muchos nuevos. Pablo ha citado casos que le afectan a él. A mí me han colgado de un árbol en Galicia, ¿no? Por defender algunas cosas que defiendo. Todos hemos visto cosas de estas. Y yo lo que sí creo es que hay que tomarse esto muy, muy en serio, porque esto es lo que está en la raíz de nuestro modelo de convivencia, de nuestro sistema político. Esto sí que está de verdad sosteniendo la arquitectura del modelo de democracia y del modelo de convivencia. Claro. Entonces lo que extraña aquí es que estos campos no se cierren. Donde ocurre esto, ya está. El campo tiene que estar cerrado no sé cuántos partidos. ¿Para qué? Publicidades, responsables del campo, liga. Todo el mundo entienda que lo que te cae en lo alto es que desaparece el espectáculo, el lugar, el sitio del deporte donde estas cosas ocurren. Y claro, de esto no se escapa nadie, no se escapa Brasil, no se escapa España, no se escapa nadie, porque estamos evolucionando un principio que no hace más de 40, 50, 60 años que no existía, es que había un eje de referencia correcto y los demás éramos todos incorrectos. Y yo comprendo mucho ahora, por lo que ocurrió ayer, los sentimientos de Vinicius, que además es un chaval joven, aparte de mandarle un abrazo enorme, yo creo que además a él, además de tener comportamientos inhumanos y desde luego claramente racistas, yo creo que también a algunos les fastidia que sobre su color de piel precioso tenga un juego tan bonito. Yo creo que hay una parte también ahí súper cavernícola de todos esos fascistas que se mueven por el fútbol, que lo quieren también enmascarar todo, ¿no? Un abrazo grande, no sé, Vini, vente a Córdoba que estamos de feria. Y te animas. Margallo. Te vamos a querer bueno, mucho. alguna puntualización. Lo que pasó en un programa de televisión, lo de Roja y Bollera, no se mofaron de la candidata. Lo que se mofaron es que esas dos cualidades fuesen méritos irrebatibles para ocupar un cargo. Es decir, no hay que discriminar a nadie por una discapacidad física o por una orientación sexual, pero eso no es un mérito específico adicional. Se es alcalde por otras cosas. Segundo lugar, los insultos vienen del fascismo de la derecha y de la izquierda. Nosotros hemos sufrido escaches por parte de la extrema izquierda en que nos han llamado de todo. Aquí hemos tenido alguna disputa, Pablo y yo, sobre interlocuciones que he considerado no correctas. Y el tema de la paridad. Mire, yo he sido partidario, de hecho, yo ocupé mi primer cargo político, tenía una subdirección general de la condición femenina en el 77, siempre fui partidario de la discriminación positiva. ¿Por qué? Porque la mujer había subido discriminaciones negativas durante mucho tiempo en la historia. Hay que recordar que el voto femenino es conquista de una mujer de centro en 1971, Clara Campoamor, no de una mujer de izquierdas. Pero
Dicho eso y superado esas deficiencias iniciales, hay que llegar a la igualdad de oportunidades y que a partir de ahí sea el mérito y la capacidad lo que determine la ocupación de un cargo. A mí me parece perfectamente absurdo que tenga que haber paridad en el Tribunal Constitucional, en el Consejo del Poder Judicial, en el Consejo Nacional del Mercado de Valores, etcétera. Una mujer vale lo que vale por lo que vale en sí misma, no por el hecho de ser mujer o ser hombre. Y eso es la igualdad real a la que tenemos que llegar. Igualdad de oportunidades, desde luego. Igualdad de resultados no, depende del mérito y la capacidad. Hay algo muy interesante, si me permites, Carmen, que está diciendo Margallo, porque yo creo que Margallo lo dice con buena intención. Cuando dice, lo digo de corazón, o sea, creo que cuando Margallo dice, no, hombre, no, Pablo Motos y el Lago no se estaban burlando de Pilar Lima, estaban diciendo que, bueno, que en todo caso nos podemos reír de que se plantee como un mérito el ser... Sí, te estoy tratando de conceder tu buena intención, diciendo que, bueno, claro, que si es sorda o tiene una discapacidad auditiva, tampoco eso va a ser un mérito. Igual que hay señoras que dicen con la mejor intención del mundo, pero hombre, yo ni machista ni feminista, yo igualdad. Pues claro que tiene mérito ser sorda y lesbiana y poder ser alcaldesa de tu ciudad, porque las mujeres a priori lo tienen todo mucho más difícil, y si además tienes una discapacidad auditiva, todo 1000 veces más difícil, y si además eres lesbiana, todo mucho más difícil, y si además tienes la piel negra, todo mucho más difícil para alquilar un piso, para que te vaya bien en tu trayectoria profesional. Por eso es tan lamentable que haya gente que se pueda descojonar de eso, si yo sé que no lo entienden. O sea, yo sé que Pablo Motos está el hombre en su casa diciendo, pero esto que dije yo, ¿qué tiene de malo? Es como, por Dios, hay muchísima gente que lo tiene todo muchísimo más difícil precisamente por eso. Y por eso es repugnante que un hombre, varón, heterosexual, que lo ha tenido todo fácil, se permita reírse de quien lo ha tenido todo mucho más difícil, del débil. Porque el humor tiene que ser hacia arriba. Yo estoy convencido que si el dueño de A3 Media fuera un señor de 1,60 m, no salía Pablo Motos descojonándose de que es un tapón su jefe en A3 Media. Te ríes de la candidata de Podemos porque es lesbiana y porque es sorda, pero seguro que de un jefazo del Partido Popular seguro que no sale Pablo Motos diciendo que si Aznar tiene el labio no sé cómo, porque quien utiliza su enorme poder para reírse del que no tiene poder suficiente para decir, oye, cuidadito, que si te ríes de mí, que soy Creueras, o si te ríes de mí, que soy Mauricio Casals, cuidadito, Pablo Motos, que pierdes tu trabajo. Lo que está haciendo Pablo Motos ahí, al reírse de Pilar Lima, es algo repugnante, porque desde el poder que tiene alguien que está en un programa de prime time, desde su condición de hombre rico, blanco, heterosexual, reírte de que alguien pueda reivindicar como mérito lo difícil que es ser candidata y secretaria general de un partido cuando eres lesbiana y cuando eres sorda, es no entender las enormes dificultades que mucha gente en este país, que no son hombres, varones y heterosexuales que tienen mucho dinero, tienen para conseguir cualquier cosa, para ir a la universidad, para poder alquilar una vivienda, para tener éxito profesional. Y lo lamentable es que ni siquiera lo entienden. Es que están los tipos en su casa diciendo, pero ¿por qué me acusan de machista y de racista a mí? Carmen, vamos al fútbol. A ver, es que hay, José Manuel, que no veo y tengo que intervenir. A ver, espera. En esta legislatura hemos hecho, a impulso de mi partido, de mi grupo parlamentario, una ley de igualdad de trato. Que es una ley que para mí, desde hace muchos años que la empecé a trabajar con Pedro Cerolo, para mí era la pieza maestra de cualquier cosa que tuviésemos que hacer en nuestro país nuevamente sobre el principio de igualdad. Porque es una ley que ha incorporado una parte muy importante del derecho antidiscriminatorio, del derecho que tienes a que no te discrimine, y que todo eso se traduzca en exigencia activa del propio Estado, es decir, de todo el sistema político, para que las condiciones sean de igualdad. Y además tu derecho a replicar en los tribunales si ha ocurrido, con sus correspondientes delitos en los que está haber incorporado al derecho español todo lo relativo y ampliado en relación a los delitos de odio. Es decir, que el instrumento lo tenemos. Esta ley la tenéis recurrida al Partido Popular en el Tribunal Constitucional, que tengo que decir que me sorprendió muchísimo ya, porque es verdad que todas las leyes de igualdad las habéis recurrido, pero yo pensé que después de que el Tribunal Constitucional siempre haya dicho que las leyes de igualdad que hemos hecho los socialistas era una manera correctísima de interpretar la Constitución, que esta no la recurriría al Partido Popular.
haré una apostilla para pensar que tú no lo habrías hecho por lo que te escucho y por lo que hablamos aquí tantos lunes, ¿no? Pero está recurrida. Y esta era una ley que ponía foco y que pone foco, porque está evidentemente en vigor, en ir avanzando en una sociedad que afine un poco más, teniendo en cuenta la cantidad de obstáculos que la inmensa mayoría de la gente tienen que sortear para que las cosas sean algo más iguales para ellos. Y claro que tiene que ver con esto de lo que se estaba riendo Aznar, claro que tiene que ver, y tiene que ver con lo que llamamos colectivo, que pueden ser de muy diversas circunstancias, como por ejemplo están todo lo relativo a las discapacidades, pero la gran transversalidad de eso es la diferencia entre hombres y mujeres. Lo acaba de decir Pablo, cualquier cosa es peor si eres mujer. Prácticamente cualquier cosa está agravada si eres mujer en cualquier lugar del mundo. Claro, esto es, repito, la prueba del algodón de si la democracia de verdad se está fajando con lo que importa, que es esto. Porque es verdad que luego la dimensión económica, la dimensión social, todos podemos cobrar lo mismo por el mismo trabajo, bueno, las mujeres no, que ya sabéis el decalaje que tenemos de retribuciones, pero hay una parte de la igualdad que es como uniforme, que se ve muy bien, sobre esa no se discute, pero los bajos fondos de todo esto son durísimos. Son muy, muy duros, para las mujeres es durísimo. Hoy estamos hablando de una polémica tremenda porque ha sido ofender a Vinicius. El chaval con razón se duele de esa manera, pero es que aquí seguimos cada 4, 5 días, 7, 8 días averiguando que han asesinado a una mujer. Que han asesinado a una mujer, que es que ya no cabe más discriminación de que te asesinen porque naces mujer. Es que quiero decir que es que ahí donde nos estamos de verdad batiendo el cobre. Luego tenemos otros grandes debates de otras cosas, pero ahí es donde nos estamos batiendo el cobre. Yo creo que ahí debería de estar convocado todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Volvemos al debate ahora mismo, pero tenemos una noticia de última hora. Ya les hemos contado antes cómo las tormentas muy intensas que amenazan mañana el sudeste de la península han hecho que en Murcia se cancelen las clases hasta en 14 localidades, Lorca y otras 13 más pequeñas. Bueno, la Generalitat Valenciana acaba de anunciar que mañana suspende todas las clases, toda la actividad docente en estos municipios. Los voy a leer rápido, pero para los oyentes que estén planificando el día de mañana: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Callosa, Catral, Cox, Elche, Formentera, en Alicante, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Rojales, Redován, San Isidro, Santa Pola, Torrevieja. Mañana se suspende allí toda la actividad docente ante la amenaza de tormentas intensas. Vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Venga, finiquitamos este asunto en el que estábamos con una intervención brevísima de cada uno y nos metemos ya en harina electoral. Margallo. Vamos a ver, estábamos hablando de fútbol, voy a poner un ejemplo de fútbol. Ahora tenemos que sustituir a Benzema, porque ya está mayor. A nadie se le ocurriría decir que hay que traer a alguien que meta menos goles, pero que sea negro, musulmán o homosexual. Lo que importa es ni es un mérito. ¿Pero por qué asumes que los negros, los homosexuales y los musulmanes meten menos goles? Igual es que no se les ha dado la oportunidad. Digo que hay que traer al que meta más goles, que no basta argumentar, mete menos pero tiene estas condiciones. Eso no se puede utilizar como discriminación, lo dice la Constitución, pero no es un mérito añadido. Lo que queremos aquí es que meta más goles. Si a ti hay que sustituirte, pues que traigan a Tampoco demos ideas, Margallo. Bueno, no, por si acaso, pero vamos, alguien que lo haga igual de bien que tú, no que lo haga peor pero tenga un demérito por cualquier razón. Yo sé que tú apostarías por mí. Pues sí, no te he preguntado. Bueno, el color sí lo sé, las otras cosas no lo sé y tampoco me preocupan. Ni tu orientación sexual, ni tu religión, ni incluso lo que votas, pero... Iglesias. Vamos de nuevo, ahora. Algo importante que dice Margallo. Dice, a mí me da igual que un futbolista sea homosexual. No, lo que quiero es que meta goles. Claro, quiere que meta goles, pero es curioso, porque prácticamente ningún futbolista homosexual se atreve a decirlo. Y claro que los hay, pero hay poquísimos que se atrevan a decir públicamente que lo son. Eso quiere decir que efectivamente hay un problema de tolerancia y de respeto a los derechos de cada cual en el fútbol, porque los heterosexuales no tenemos problemas, hacemos bromas en público sobre nuestra orientación sexual, pero los homosexuales no, en especial en el mundo del fútbol, donde
los miles de jugadores homosexuales que hay no se atreven a decir públicamente que son homosexuales. Claro que tiene mérito ganarte el respeto en el vestuario, convertirte en una estrella del fútbol si eres homosexual, porque si fuera igual de fácil, lo reconocerían abiertamente, irían de la mano con sus parejas, igual que van los futbolistas homosexuales. Y si lo dicen, hay que subirle el sueldo. Hombre, no, pero por lo menos reconocer lo difícil que lo tiene en la vida un deportista, un jugador de fútbol, si es homosexual. No decir que te da igual. Es decir, pues si el problema no es que te da igual, el problema es que la misma libertad que tienes tú para ir con tu señora de la mano sin ningún problema, la pueda tener un señor que juega al fútbol y que, sin embargo, qué curioso, aunque a las señoras de los futbolistas heterosexuales las vemos perfectamente, a los que son homosexuales, ninguno se atreve a salir públicamente con su pareja, a pesar de que son señores que ganan mucho dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que claro que tiene mérito en esta vida partir de unas circunstancias en las que los tienes todo mucho más difícil, como ser homosexual, como ser una persona racializada, como ser mujer, que las mujeres que juegan al fútbol y juegan muy bien, nadie sabe cómo se llaman, salen poquísimo en televisión y juegan al fútbol perfectamente bien. Mira, yo fiché 4 por cierto, que Benzema es musulmán. Benzema es musulmán. Calvo. Oye, que estoy aquí de colectivo esta noche. Claro, ¿no? Venga, dale, Carmen. Estoy aquí en la Córdoba. feria. Contención en los tiempos, Carmen, que no te tengo aquí al lado para hacerte gestos con el se dedo. lo dice a todo el mundo. Se lo he dicho a todo el mundo. Se lo he dicho a todo pero el la mundo. única que se va a contener soy yo. Mira por dónde. Claro. A ver, que esto es la vieja situación donde la democracia tiene que construir normas sobre fundamentos éticos aceptados por todos, porque las normas nacen de las mayorías directamente de lo que deciden los ciudadanos y el pueblo soberano, y el negocio, los grandes negocios, todo en la vida es un negocio, sus normas no tienen nada que ver con eso. Por eso decimos que meta goles por encima de todo. Bueno, pues a lo mejor el planteamiento definitivo en el que nos jugamos muchas cosas, y tú lo has nombrado esta noche, se llama discriminación positiva, pues a lo mejor tiene que ser impulsar, a veces en detrimento de otros valores o de otras cuestiones, quién tiene derecho también a estar ahí. Ese ha sido siempre el viejo dilema cuando las mujeres hemos propuesto toda la línea de listas cremallera, cuota, decía, no, yo recuerdo discutir con mujeres de derecha y decía, no, es que tenemos que llegar cuando estemos preparadas. Los hombres no se han preparado nunca para tener el poder siempre. Pues esto es igual. Yo buscaría un musulmán negro que metiera goles, de verdad, me pondría a buscarlo a ver si lo encontrara. Pero que Benzema es musulmán. Sería fantástico. Claro, bueno, pues negro y homosexual y 7 cosas más, a ver si lo encontráramos. Por cierto, Iglesias, acabas de ser trending topic en el debate electoral de los candidatos a alcalde de Madrid. Almeida te ha metido en campaña. El problema no son las payasadas del señor Sotomayor pactadas allí en Villatinaja, en el chalet de Galapagar, donde estoy seguro de que Pablo Iglesias le habrá dicho a Roberto, haz esto, que te consagras. Son payasadas. El problema es que la señora Maroto y la señora Maestre se van a dar un abrazo con el señor Sotomayor y con Pablo Iglesias al día siguiente de las elecciones, si es que suman. Vamos. Y eso sí, le dice al señor Iglesias, señor Sotomayor, hay un que gracias por haber entrado en campaña electoral, que le estamos infinitamente agradecidos por haber entrado. Era el empujón que necesitábamos para lograr esa mayoría de Madrid. Enseguida. Está agradecido Almeida. Bueno, creo que Almeida está un poco molesto por un cartel que ha colocado Podemos que recuerda una reflexión de Pablo Casado que tuiteó el Partido Popular, que decía: la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando murieran en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Este cartel ha molestado tanto al Partido Popular que han presentado un recurso con la Junta Electoral y acaba de responder la Junta Electoral, que ha dicho que el cartel se queda. Tenemos noticia. Así es. Última semana de campaña. En la cadena SER, hora 25, con Aimar Bretos. Última semana de campaña electoral con todo en el aire, incluidos los principales ayuntamientos de España. Encuesta de 40dB para la cadena SER y El País, por cierto, a menos de 1 hora y 20 minutos para que quede prohibido publicar encuestas según la ley electoral. Marina. Y a 6 días de las elecciones, el escenario sigue muy abierto en plazas clave como Madrid, donde Martínez Almeida ganaría las elecciones, sería el más votado, pero lejos de la mayoría absoluta. Necesitaría a Vox para retener el ayuntamiento. La izquierda, si Unidas Podemos consigue representación, se quedaría cerca de Sumar, con Más Madrid como segunda fuerza por delante del PSOE. El socialista Collboni sería el más votado en Barcelona, pero por muy poco, seguido de Xavier Trias de Junts y de la actual alcaldesa Ada Colau. Según la encuesta de 40dB, va a hacer falta un acuerdo a 3
para sumar en Barcelona, donde el PP sube, Ciudadanos desaparece y Vox consigue representación. Los actuales gobiernos de izquierdas en Sevilla y Valencia, encabezados por el PSOE y Compromís respectivamente, podrían reeditarse, eso sí, con apoyos y por un margen muy pequeño sobre la derecha, que en el caso de la ciudad de Zaragoza volvería a gobernar. El PP roza allí la mayoría absoluta. La encuesta también apunta a una victoria clara de la socialista Inés Rey en A Coruña, que podría volver a gobernar con apoyos externos como ahora o en coalición. El PP ganaría un concejal a costa de Ciudadanos, que desaparece. Hora 25. Con Aimar Bretos. Recta final de campaña, estado de situación, Calvo. A ver, esto de las encuestas en estas elecciones siempre, en fin, están bien tener orientaciones, pero son muy difíciles en estas elecciones, pues son muy caras las encuestas, hay que hacerlas muy pormenorizadamente, no son como las encuestas más generales que se pueden hacer, por ejemplo, para unas elecciones generales, por lo tanto hay que tomarlas siempre con mucho tiento, tanto si te dan para bien como si te dan para mal, ¿no? Yo creo que nosotros vamos, como siempre, movilizando a nuestro electorado, que lo movilizamos muy, muy al final, ya lo he dicho en muchas ocasiones, estoy haciendo muchísima campaña, mañana estoy en Zaragoza con Javier Lambán por la tarde, y estoy viendo evidentemente una evolución que no necesitaba el voto de la derecha, que siempre está movilizado. A mí me interesan dos resultados que van a ir solapados unos con los otros. Uno, los que todo el mundo espera, los cuantitativos, de cuántos votos, qué posibilidades hay de gobernar en cada sitio. Pero hay un resultado, después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, que me interesa muchísimo, y es si somos capaces, 45 años después, de valorar la política de alguna manera, la parte importante que la política tiene, que son resultados, logro, esfuerzo, gestión, trabajo, cosas reales, o si definitivamente estamos perdidos y la política se ha convertido en pongo una maceta en el balcón y 4 cosas más, y 4 que se me ocurren y 3 líos que monto, o 4 barbaridades conectadas una con la otra. A mí esto es lo que me está interesando para el día 28 por la noche, para el día 29 por la mañana levantarnos. Si definitivamente ya se nos ha ido de las manos que la política vaya de algo real, de algo serio, de algo que nos importa, oye, con sus superficies, con su manera de comunicar sencilla, con las emociones que nos envuelven a todos, me parece muy bien, o si definitivamente esto ya es una locura en la que cualquier cosa cuaja, cualquier tontería vale y la realidad ya no importa. Eso también no lo vamos a jugar el 28, y eso es casi lo que más me empieza a preocupar. Margallo. Hombre, movilización, yo estuve ayer en la plaza de toros de Valencia y yo no recordaba una movilización semejante en mucho tiempo. Y en los pueblos pequeños que también he estado, veo a mi electorado, que es al que veo muy movilizado. Por desgracia, esto se ha convertido en una política de bloques. Hay un bloque que es el que acaudilla el presidente del gobierno, sin gran preferencia por el Partido Socialista Obrero Español. Necesita la ultraizquierda y necesita los grupos separatistas y nacionalistas que tienen otra concepción de España, y con unos resultados económicos muy pobres. Cuando la renta per cápita en España es la misma que 2005, es decir, hemos perdido 16 años, cuando el índice de malestar social es el más alto de la Unión Europea y ha aumentado en el periodo de gobierno de Pedro Sánchez un 44%, cuando tenemos el paro más alto de Europa, un desequilibrio de cuentas públicas y una productividad muy baja, eso es difícil de vender. Pero hombre, a mí lo del geranio en los balcones me parece bastante menos peligroso que haber hecho posible que un nuevo referéndum de secesión, que vendrá con el nuevo gobierno de carácter Mira, esto sí que es otro geranio que estás plantando tú. Lo hayan hecho gratis. Este es el segundo que geranio hayan pactado en con un partido, Bildu, que presenta terroristas en sus listas y a los que ha calificado el propio presidente de gobierno de indecentes. Eso me parece bastante más grave que poner geranios. Y todos los daños que podemos hacer nosotros es poner geranios en los balcones y mejoramos la economía. Mira, hay un dato que le estaba enseñando a Pablo, el libro dice, el partido, en los 31 últimos años, del 90 al 2021, los socialistas han gobernado 18 años y el Partido Popular 13. De los 18 en que ha gobernado el PSOE, en realidad 17, porque el número 90 es la base, el desempleo aumentó en 10 años.
y disminuyó en 7. Repito, con el PSOE aumentó en 10 años y disminuyó en 7. En los años que gobernó el PP, el desempleo aumentó en 2 y disminuyó en 12. Esos son los resultados. Y esto es un informe del Colegio de Méritos, los catedráticos más conocidos, más prestigiosos de España, que tengo a tu disposición. Iglesias. Bueno, una maceta lanzada a mala leche desde... No la ha lanzado, ha dicho que puede causar ahora te contaré algunos datos yo, y muchos José heridos. Manuel. Aquí hay una cosa muy interesante, que es ETA en esta campaña. ¿Qué es lo que significa que se hable tanto de ETA en esta campaña? Enric Juliana, que no es sospechoso de radicalismo, lo explicaba el otro día en Televisión Española con muchísima claridad. Cuando Ayuso está hablando de la ilegalización de Bildu, y se va incluso a hacer campaña al País Vasco, en realidad no está mostrando un temperamento diferente al de Feijóo. Está revelando qué estrategia está triunfando en la derecha, que es la estrategia de la derecha madrileña, que por encima de Feijóo o a cualquiera que quiera hacer sombra a la derecha madrileña, impone un camino muy interesante. Y Juliana citaba a José María Aznar en un coloquio reciente con Almeida, en el que Aznar decía: el PSOE para gobernar necesita a los independentistas vascos y catalanes y a Podemos. Mutatis mutandis, lo que venía a decir Juliana es: ¿cuál va a ser la estrategia de la derecha para garantizar su poder? Hablar mucho de ETA para plantear la ilegalización de Bildu, como ha empezado a decir Ayuso y empiezan a decir ya todos los dirigentes del Partido Popular, después de Bildu los indepes catalanes y después Podemos, porque somos unos comunistas terribles que queremos llevarles a todos al gulag. ¡Ojo! Esto no es tan excepcional en Europa, después de lo que hemos visto en Polonia, después de lo que hemos visto en Hungría y después de lo que estamos viendo en Italia. Esa dinámica golpista que funciona por fases, por una parte normalizar los discursos de extrema derecha en los medios de comunicación, normalizar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial con una derecha que desprecia abiertamente la ley y dice vamos a estar aquí ocupando el Consejo General del Poder Judicial hasta que tengamos otra mayoría parlamentaria. Y finalmente, que la derecha se garantice una mayoría parlamentaria permanente ilegalizando partidos políticos, sabiendo que los medios de comunicación te lo van a avalar sin ningún problema y sabiendo además que una parte del Poder Judicial te va a avalar y legalizar los partidos políticos que hacen falta. Eso es lo que significa que la derecha no pare de hablar de ETA, a pesar de que les preguntes ¿qué opina usted de sanidad? ETA. ¿Qué opina usted de educación? ETA. ¿Qué opina usted de servicios públicos? ETA. ¿Y el paro qué le parece? ETA, ETA, ETA. Por eso repiten ETA permanentemente. A ver, sobre este asunto, yo os doy la palabra ahora mismo Calvo Margallo, pero sobre este asunto, el de el empeño de Ayuso por traer al debate público la hipótesis de una ilegalización de Bildu, hemos visto este fin de semana cómo Feijóo ha intentado huir ya de ese asunto del que hizo leitmotiv de su primera semana de campaña. Ayuso efectivamente ha estado este fin de semana en Bilbao haciendo campaña. Ella cierra la lista municipal del PP en Bilbao. Allí ha insistido en la ilegalización de Bildu, ha insistido en que ETA sigue a día de hoy, es lo que ha dicho. Dice, hoy ha dicho que esto no supone una confrontación con Feijóo, que son diferencias. Porque los dos estamos en lo mismo, con la única diferencia de que yo me pregunto si esto se puede llevar al Supremo y se puede estudiar por una vía. Y estamos explorando todo porque pienso que en el futuro nos podremos arrepentir de no haber intentado buscar vías legales para evitar lo que nos están fabricando en España a espaldas de todos. Decía Ayuso en Bilbao este fin de semana, ETA sí a día de hoy, bueno, incluso los suyos en Euskadi empiezan a alzar la voz ante ese mensaje. Mikel Lezama, que es el candidato del PP a la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa, en declaraciones al País dice: soy el primer candidato del PP a las juntas que nunca ha llevado escolta. Por eso decir que ETA sigue existiendo es una falta de respeto a los compañeros que se jugaron la vida y la perdieron para acabar con el terrorismo. Esto lo dice, como digo, Mikel Lezama, candidato del PP a la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa. Eso desde el propio partido de Ayuso. Y es especialmente duro este mensaje que ha dejado este fin de semana el secretario general de los socialistas en Euskadi, Eneko Andueza. Mientras ella tomaba cañas con total libertad en su Madrid, algunos nos estaban diciendo en la puerta de un hospital que no teníamos derecho a llorar, con un compañero con una pierna amputada dentro, porque si nos veían llorar en público nos sentirían débiles y tenían que sentirnos fuertes para ganarles. Mientras esa señora se paseaba por su Madrid con total libertad, mientras ella iba a la facultad a estudiar en transporte público, yo no podía pisar la facultad porque me tiraban a pedradas, me echaban a pedradas
Yo tenía que ir con 2 escoltas por la calle, mientras su presidente, el presidente de su partido, decía que los socialistas traicionábamos a los muertos al día siguiente. Esta señora que está enfrente mío y yo veíamos cómo un compañero, un amigo, se desangraba en la acera de Mondragón, y no puedo consentir lo que esa señora vino a decir ayer. A mí me van a decir qué es la paz y la libertad, a mí que me la privaron. No vengan a decirnos algo que no es. No usen a los muertos, no manipulen a las víctimas, no quieran manipular a la sociedad. ETA está derrotada porque la derrotó la sociedad vasca con 2 gobiernos socialistas. Se acabó, ni un segundo más. Margallo, ¿con quién está la dirección del PP? ¿Con Ayuso, que dice que ETA sigue viva? Déjame plantear la pregunta, por favor. Sí, voy a plantear la pregunta. Venga, ¿Con quién está el PP? ¿Con Ayuso, que dice que ETA sigue viva, o con vuestro candidato en Guipúzcoa, que dice que sostener que hoy ETA sigue viva es una falta de respeto a los compañeros que se jugaron la vida y la perdieron para acabar con el terrorismo? Isabel, yo he vivido en el País Vasco toda mi vida y tengo muchos compañeros que han matado allí, y la cita que ha hecho, que es de referente a Edumadina, dudo mucho que él la comparta. Aquí no se ha dicho nada de eso. Te voy a dar algunas referencias importantes. Alfredo Pérez Rubalcaba, al que me unió una enorme amistad, la última declaración que hizo, por cierto, yo creo que en un YouTube de vuestro grupo parlamentario, dice: ETA no se rinde por un compromiso ético, es vencida por las fuerzas de seguridad y la sociedad vasca, pero no ha abandonado la lucha, insisto, por un compromiso moral. Su propósito sigue intacto. Y Yoyes, que era de ETA y fue asesinada, tiene una frase que a mí me conmueve enormemente. En este mito, la persona de carne y hueso no existe más que como tal sustrato, no es humana, que es una frase que podía haber dicho un nazi. Y de lo que se está diciendo aquí es que se compruebe si la ley de partidos ampara o no la presentación de terroristas en las listas, de terroristas que han hecho esas barbaridades a la que se refería el socialista a sus compañeros y a los míos. Y esa ley, la ley de partidos, fue aprobada por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Fue suspendida por Garzón y fue recurrida al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Derechos Humanos, y dijo que la suspensión de terroristas no era contrario a los derechos fundamentales. Y hay un artículo que es el 921, el ilegalización, vulneración de principios democráticos, y en el 9.3c aclara: se entenderá que un partido político concurre en las circunstancias anteriores por incluir en listas electorales personas condenadas por delito de terrorismo que no hayan rechazado sus fines y medios terroristas. Lo que tiene la justicia, y es lo que Alberto Núñez Feijóo dijo, que la Fiscalía y la Abogacía del Estado cumplan con su deber y lleven esto a los tribunales, que sean los tribunales, si se cumple o no lo que dice artículo 9. Pero la Fiscalía ya ha dicho que la no Fiscalía, hay, sí. La Fiscalía ya ha dicho que no hay ningún indicio para ilegalizar. ¿De quién depende el fiscal? ¿Me entiende usted? Sí, pero la Fiscalía, pero quien firma el informe diciendo que no hay ningún indicio para ilegalizar a Bildu en la Fiscalía es alguien tan poco sospechoso como Antonio Narváez, que es uno de los fiscales que se reunió con Feijóo en esa cena pseudosecreta que dijo, Narváez dijo, criticó allí... Con todo cariño. Sé que te dan munición Margallo, para contraatacar mis argumentos y te conviertes en un contertulio más. Margallo, a mí no me da munición nadie. Yo estoy haciendo periodismo en esta mesa y te agradecería que respetaras mi trabajo como tal. Bien, a partir de aquí voy a seguir yo con lo que estaba diciendo, que es información. Narváez, el fiscal, que se reunió con Feijóo y allí criticó al gobierno por pactar con filoetarras. Este señor es el que dice que no hay sustrato para la ilegalización de Bildu. A partir de aquí continuar con el debate sobre si hay o no hueco para la ilegalización de Bildu, cuando el propio fiscal Narváez, que se reunió con Feijóo y dijo que el gobierno está pactando con filoetarras, quiero decir, no es alguien sospechoso de nada. ¿A partir de ahí qué? ¿A partir de qué? El fiscal puede tener una opinión, tiene que haber una declaración, una decisión judicial que puede ser recurrida ante el Supremo, ante el Constitucional, al Tribunal de Derechos Humanos. El que el fiscal o el abogado defensor mantengan una tesis no hace fe, y lo único que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es que se aclare si se ha infringido este artículo o no. Insisto, y el artículo lo que dice es que se presume que hay ilegalidad en una formación que incluye terroristas que no se han arrepentido, y dice que se vea eso, nada más. No hay ningún otro planteamiento. Y luego el planteamiento, insisto, cuando he intentado decirte que esto hay un planteamiento ético,
¿Es decente o no es decente que un partido político, el Partido Socialista Obrero Español, dependa de Bildu, al que su máximo dirigente dice que es indecente lo que ha hecho? Y han dicho lo mismo Lambán, ha dicho lo mismo Vara, ha dicho lo mismo Page, ha dicho lo mismo Puig, porque sabe que su electorado no entiende que el poder político de Sánchez dependa de Bildu. Eso es lo que hemos dicho. Es decir, legalmente es una discusión abierta y yo te la puedo, tú puedes exponer los argumentos y yo puedo exponer los míos. Digo, lo único que hemos pedido es que se investigue si eso es legal o no es legal. Punto pelota. Lo que sí afirmamos es que no es moral y eso lo dice el propio Sánchez. ¿Es moral pactar con alguien que tú dices que no es decente? Esa es la pregunta. Calvo. A ver, gracias. ¿Y si a Calvo le gusta que se vote con Bildu? No, José Manuel. Quiero decir dos cosas sobre datos, porque no quiero que se me quede ninguno. Antes, cuando has citado a Clara Campoamor, que siempre os la lleváis al centro, el voto de las mujeres vino porque votaron los diputados socialistas, de los que tengo que decir que además no todos, pero gracias al voto del Partido Socialista históricamente. Y mira, sobre datos de desempleo, los más altos los de Rajoy, 25,6%, que es que ya vale de los datos estos en los que andamos. Y luego a lo que Aymar nos interesaba, a lo que Aymar nos preguntaba, hay dos niveles en este debate. ¿Hasta qué punto habéis cerrado el tiro trayendo a esta campaña, que primero habéis abierto puertas claramente a la línea de Ayuso, que os tiene absolutamente asfixiados, sino que además habéis tenido que recoger velas, porque es que Ayuso se ha enfrentado hasta a la hermana de Miguel Ángel Blanco, se ha enfrentado a la hermana de Gregorio Ordóñez, se enfrenta continuamente hasta a las víctimas, a la familia de las víctimas, porque a ella seguramente todo esto piensa que es su línea política. El Partido Popular estáis desenfocados, José Manuel, porque para vosotros vuestro discurso era exclusivamente siempre el discurso económico. En todo lo demás ibais casi siempre arrastrados por las posiciones en las que nosotros nos movíamos en política social, en despliegue de los derechos constitucionales, siempre habéis estado ahí arrastrados. Inmediatamente que ocurriendo todo lo que ha ocurrido y hemos sostenido a este país con unos datos económicos que a ti te parecerán lo que te parezca, pero es que hasta las instituciones comunitarias nos dan un 1,9, que seguramente luego será menos, casi doblando lo que va a crecer el resto de Europa. Nosotros tenemos como españoles males endémicos en nuestra economía. Problema de todos, también vuestro, que no solamente habéis gobernado la nación, sino que habéis estado gobernando todas las comunidades autónomas. Si somos serios, tenemos problemas endémicos, pero si somos serios, la gestión económica que hemos hecho ha sido extraordinaria en tiempos muy difíciles y como por ahí no podéis tirar en esta ocasión, pues no sabéis por dónde tirar. Estáis completamente desenfocados con un líder que le va a costar y que le está costando mucho más trabajo, lo que él se creía que era un paseo militar literalmente cuando desembarcara en Madrid, y con una dirigente regional que le disputa el sitio y que hace paralelas directamente con la ultraderecha de este país que os arrastra. Ese es el problema al final. Es que ese es el problema. Podemos citar a Rubalcaba 20 veces, que parece que Rubalcaba no era del PSOE, que militaba en el PP, erais todos amigos suyos. ¿Hasta qué pobreza habéis llegado que habéis vuelto a hacer por enésima vez la tontada de llamarle a esto sanchismo, como le llamasteis zapaterismo y como le llamasteis felipismo? ¿Y si nos respetarais a los secretarios generales? Venga, Iglesias. ¿Y si os diera por respetar a quienes tenemos como secretario general en una formación histórica tan importante como somos los militantes del Partido Socialista? Si es que no sabéis qué hacer, y como no sabéis qué hacer, os metéis en jardines. Y luego, en términos legales, lo dije el otro día. Carmen, yo lo dije el otro día. Esto es un error de Bildu, y legalizar partidos es muy difícil en democracia. Y si lo tenéis que intentar, intentadlo en serio. No le deis tantas vueltas ni al fiscal ni a la Abogacía General del Estado. Venga, Iglesias. Iros directamente a los Carmen, tribunales. venga, está bien. Iglesias. En el año 2012, cuando todavía existía ETA, Iñaki Oyarzábal, un dirigente del Partido Popular Vasco en el Ayuntamiento de Vitoria, se acercó a Asier Arraiz, que era un dirigente de Sortu, y le propuso un pacto. Le dijo: Asier, si vosotros os votáis a vosotros mismos, nosotros le vamos a quitar la alcaldía al PNV en Vitoria y va a ser alcalde Javier Maroto. Y a cambio te propongo que nosotros nos podemos equivocar en 2 ayuntamientos que pasan a ser vuestros. Es decir,
hace más de 10 años, el Partido Popular le propuso a Bildu un pacto que consistía: si tú haces esto para que yo ponga a Maroto de alcalde de Vitoria y así no sale el del PNV, que es vuestro rival directo, y nos podéis hacer oposición a nosotros, yo digo a mis concejales de 2 pueblos que se equivoquen para que salgan los tuyos. Es decir, el mismo Partido Popular que ahora se escandaliza de los pactos con Bildu propuso un pacto a Bildu hace 11 años precisamente en Vitoria. A propósito de los exterroristas que van en listas, a Puig Antich le aplicaron el garrote vil. A Julián Grimao, después de tirarle por una ventana, le fusilaron. Los terroristas responsables políticos de este asesinato jamás pasaron por la cárcel y después pudieron fundar un partido político que se llamaba Alianza Popular y presentarse a las elecciones. Y eso lo sabe cualquiera que tenga un mínimo de memoria política de lo que ha ocurrido en este país. Al Partido Popular, ETA le sirve básicamente como una excusa discursiva alentada por sus medios de comunicación afines para tratar de ilegalizar partidos en este país, hacer pucherazo electoral y lograr por la vía de la ilegalización de partidos lo que tienen muy difícil lograr en las urnas, porque el Partido Popular es una fuerza política marginal en Euskadi y es una fuerza política marginal en Cataluña. Entonces, como le sobra una parte de la población e incluso le sobran 26 millones de hijos de putas, que decía un militar en uno de esos chats, pues iremos ilegalizando a todos los que haya que ilegalizar para asegurar que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España va a ser como el Consejo General del Poder Judicial, nuestro, independientemente de lo que vote la gente. Margallo. Solamente a un totalitario se le puede ocurrir comparar lo que pasó en la dictadura con la democracia. Puig Antich fue condenado en la época de la dictadura. La ley de partidos es de 2003, votada por todos los partidos, aplicada por el juez Garzón, que no parece que se haya formado en la FAES o en la Alianza Popular, avalada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El artículo 9 está en esa ley, que insisto ha sido aprobada democráticamente y avalada por los tribunales nacionales e internacionales. Preguntar si incluir a personas condenadas por terrorismo en esas listas y que hayan manifestado rechazo, que es lo que dice el artículo 3, provoca o no provoca la ilegalidad, es una cuestión jurídica. Lo que no es decente. E insisto, tú aludes mucho a la dictadura franquista, contra la que yo tuve en contra. No te he oído que seas tan fiero, tan claro con la dictadura venezolana, que por ejemplo tuvo en la cárcel a mi amigo Leopoldo López, o con la dictadura estalinista que el Partido Comunista avaló hasta hace mucho tiempo. El Parlamento Europeo fue muy claro. Tan nocivos, tan perversos fueron el fascismo como el comunismo como el fascismo. Los demócratas liberales eso lo tenemos muy claro y no se nos ocurre comparar situaciones en dictadura y en democracia. Hombre, pero es que resulta que los dirigentes de aquella dictadura, sin haber pasado por la cárcel, fundaron un partido que se llamaba AP, fundado por 7 ministros de una dictadura terrorista, y se presentaron libremente a las elecciones. Ninguno fue a la cárcel, ninguno pagó por sus crímenes y encima les tuvimos que dar las gracias porque pasaran de ser terroristas responsables de una dictadura a reconvertirse en demócratas. Y en este país, los de la ETA han ido a la cárcel y han cumplido la pena que han dictado los tribunales. Y vosotros habéis intentado pactar con ellos en el País Vasco, utilizar el dolor de las víctimas hasta el punto de que tengan que aparecer las propias víctimas, algunas de ellas familiares de asesinados por ETA del Partido Popular, como Consuelo Ordóñez, a decir: oiga, dejen ustedes de tener tan poca vergüenza de utilizar nuestro dolor para sus fines políticos. Es ya absolutamente escandaloso que las propias víctimas del terrorismo tengan que afear al Partido Popular que utilicen el dolor de las víctimas para hacer política. En un país en el que, insisto, los responsables de crímenes y asesinatos terroristas de la dictadura pudieron reconvertirse en un partido Alianza Popular, presentarse a las elecciones y tener a un señor como Manuel Fraga, presidente de una comunidad autónoma que jamás pisó una cárcel, a pesar de ser responsable político de crímenes terroristas de la dictadura. Respetar el dolor de las víctimas es que se crucen en unas listas electorales con el que ha asesinado a su marido o a su padre. Y otro día hablamos del grapo un ratito. Estáis confundiendo dos cosas y eso os ha salido mal. Que estáis confundiendo que a uno
a cada uno de nosotros, con la legalidad de nuestro país en la mano, nos parezca algo más o menos aceptable, ético o no ético, con que sea legal en el consenso común de todos. Que mira, la interrupción voluntaria del embarazo, pero ¿cómo legal con el consenso? Esa ley está vigente. Que no, la ley de partidos políticos es una ley producto de una mayoría importante de este país. ¿Ha sido derogada? Vale, muy bien. Y dentro de eso, cuando en mi partido el propio secretario general y presidente dice que le parece una situación poco decente a algunos de los que van en estas listas, y tú me dices, ¿cómo se puede sostener eso con sostener la legalidad? Perfectamente. Cuando alguien interrumpe el embarazo y tú eres contrario a eso por razones morales o religiosas, a ti te puede parecer lo que te parezca eso, pero no deja de ser legal, porque tienen que caber evidentemente posiciones diferentes. Eso es lo que os está costando mucho trabajo, y por eso apeláis a algo tan primitivo que solo lo puede seguir luego Ayuso y Vox. Luego Feijóo no puede continuar con eso porque se da cuenta perfectamente del error que ha cometido. Y eso es lo que en esta campaña, que os han faltado propuestas, que os ha faltado cuando hemos tenido que estar en debates tan importantes como subir el salario mínimo interprofesional, cuando hemos tenido que hablar de una reforma laboral, que es que habéis estado en contra de todo eso, que eso habrá que decirle a la gente, alcalde, alcaldesa, pues este alcalde tuyo ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que tenía que haber sido un debate bastante más interesante. Venga. Que a veces cuestan trabajo estos matices, y esto os ha salido mal. Yo no he hecho matices, porque plan ético y plan legal. El otro día también lo dije. Diferentes. ¿Os acordáis de estas víctimas? Y para nosotros, para los socialistas, todas las víctimas son iguales. También las que están en las cunetas sin identificar que habéis votado en contra de una ley cuyo propósito más importante es identificarla y enterrarla. Y esas parece que no molestan. Venga, seguimos. Hora 25. Por cierto, hemos accedido al acuerdo de la Junta Electoral sobre el famoso cartel de Podemos y el hermano de Ayuso, y efectivamente la Junta dice que no es su competencia determinar si hay o no una vulneración del derecho al honor. Lo único que pide la Junta es que Podemos ponga el logo más grande para que se sepa de quién es el... Sin problema. La ropa para mañana, que más que ropa es muchísima precaución en gran parte de España. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Mira, de hecho, mañana van a subir las temperaturas y esto es un poco lo que va a hacer que las tormentas ganen más protagonismo. Más calor siempre es más energía para estas tormentas que, bueno, tenemos muchos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, pero especial atención las próximas 24 horas por acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado y caídos en poco tiempo en las provincias de Almería, Murcia, también Alicante, sur de Valencia, así como el sur de Albacete. Estas serán tormentas que pueden ir acompañadas también de granizo, de fuertes rachas de viento, pero sobre todo nos preocupan por las acumulaciones que pueden provocar algunas inundaciones, de manera que mucha atención en zonas bajas fácilmente inundables. Pero es que durante la tarde tendremos tormentas que también llevarán granizo, y estas van a afectar a zonas agrícolas prácticamente en toda la ribera del Ebro, también en el interior de Cataluña. En el resto del país también algunas tormentas, pero no serán tan violentas. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Una de las claves de estas elecciones es el peso muy escaso, salvo en Aragón y quizá La Rioja, peso muy escaso que le pronostican las encuestas a la España vaciada, a los partidos de la España vaciada. Hace solo unos meses se especulaba con cómo estos partidos podían cambiar con su irrupción la composición del tablero político en España, pero nada apunta que vaya a ser finalmente así. Encuestas en mano. David Junquera. Sucedió en pleno Puente de Mayo, con medio Madrid echado a la carretera. Buenas tardes a todos. Tráfico espera una tarde muy complicada en las carreteras. Miles y miles de españoles que a esta hora inician el Puente de Mayo. La capital salía en tromba camino de la España vaciada, y la España vaciada llegaba a la capital para presentar su proyecto político. Somos la España vaciada, ese pueblo donde aprendimos a nadar en el río, donde comíamos las cerezas del árbol del vecino, donde aprendimos la solidaridad porque la mamamos en casa. Una plataforma solidaria para comerse alguna cereza de los poderosos vecinos políticos y que por fin se hable de lo que les importa. Que si el Poder Judicial por aquí, que si ahora el otro por allá, eso no se habla en los bares. Allí preocupan otras cosas. Que hablemos de los consultorios médicos que están cerrados, que hablemos de sus comunicaciones. Esa es la política real que quiere llevar la España vaciada a las instituciones. Lo resume muy claro el secretario de organización, Sergio Díez, y a puntilla Victoria Díaz Arranz, de Palencia Cuenta. La España vaciada
está harta de tragar. Debemos comernos con patatas proyectos de macrogranjas, proyectos de energías renovables, en definitiva, proyectos macro que no van a beneficiar a las zonas donde se instalen. Se quiere otro modelo más micro para insuflar vida a las zonas despobladas. Para generar trabajo, para generar riqueza y para generar que nuestras universidades no sean fábricas de migrantes. Era José Víctor Hernández de Valladolid. Cuenta, toca hacer política, no hacer magia. No quieren milagros, no quieren salvadores, la gente no está pidiendo que aquí vivan de repente muchísimas personas. Aquí nunca hubo mucha gente. Lo que pasa es que ahora queda tan poca gente que estamos viendo la desaparición de un mundo. Cris García Casado, periodista que tras viajar por medio globo volvió a su Zamora natal, habla de un mundo que paradójicamente muchos en las metrópolis piensan con nostalgia. Francisco Javier Juárez, Aragón existe. Están viviendo permanentemente añorando lo que han perdido de las zonas rurales donde muchos salieron. Buscan tranquilidad, buscan casas más grandes, no los apartamentos pequeños de las grandes ciudades que ahora no pueden pagar siquiera. Una vida con más tiempo, de una vida más cercana, con mayor comunidad. Todo eso ya existía, eso sigue existiendo, está en los pueblos, ¿no? Desde esos pueblos llegan candidaturas para 4 comunidades, 13 provincias y 233 municipios. Todos se miran en el mismo espejo. El reflejo claro para estos partidos es Teruel existe, en cuanto a que con un simple diputado en el Congreso han sido claves, porque en este momento de fragmentación electoral cualquier voto, cualquier escaño cuenta. Juan Navarro del País reportajea sobre despoblación y Estefanía Molina es politóloga y analista del Hoy por Hoy. Hay un quejido territorial que impugna esta idea de la política que pivota sobre los problemas o la visión de la M30. Un problema para el bipartidismo, porque una de sus mayores fortalezas, siempre se decía, era tener una oficina en cada pueblo de España. Igual esas oficinas van a seguir abiertas porque las encuestas no son halagüeñas, a pesar de la simpatía que genera la cruzada. La España vaciada ha tenido un problema, la despoblación ha tenido un problema, y es la agenda. Cuando vamos al pueblo somos conscientes de lo que hay. ¿Qué ocurre? Que tenemos una guerra, una pandemia. La actualidad los ha atropellado. También les han atropellado estas elecciones porque ellos, donde tienen puesto el punto de mira, es en las generales y en el Congreso. Toño Palomar, Soria ya. Yo creo que hay que ir a por todas, a por ese grupo parlamentario que nos dé fuerza, no hay más. El objetivo es la carrera de San Jerónimo. Que todo se cuece en Madrid. Queremos estar en Madrid porque es allí donde se dirime todo. Y tienen razón. Es cierto que estas elecciones de mayo, de dentro de unos días, van a marcar un poquito la pauta de por dónde van los tiros. A tenor de lo que cuenta la Demoscopia, en estos comicios la España vaciada puede ser llave de gobierno en Aragón o La Rioja, pero queda mucho camino por recorrer para que otras zonas vacías llenen con sus representantes los escaños de toda España. Cada vez menos y más viejos, cuentan que así el cuento acaba mal. Gracias, Junquera. ¿Qué ha pasado con los partidos de la España vaciada que prometían cambiar la composición del tablero? ¿A qué atribuís esta, por lo menos aparente, pérdida de fuelle de las marcas de la España vaciada, Iglesias? O sea, yo creo que estamos en una época en la que todo va muy deprisa y de repente el foco que tienen determinados temas durante un periodo concreto de tiempo cambia y redefine los escenarios y los fenómenos políticos. Con esto quiero decir que el hecho de que los partidos de la España vaciada no estén cumpliendo las expectativas que muchos auguraban o que muchos augurábamos no quiere decir que ese tema esté cerca de resolverse y que dentro de pocos meses o de pocos años vuelvan a ser o vuelvan a tener unas expectativas de ser fuerzas políticas definitivas, porque la contradicción territorial que expresan esos partidos es algo real. Entonces yo no los daría ni muchísimo menos por muertos. Pero es verdad que estamos en una época donde todo opera a una velocidad increíble y donde ninguna fuerza política puede pensar que sus resultados en un momento determinado no pueden cambiar en cuestión de pocos meses o pocos años. Ciudadanos hace no mucho tiempo era la primera fuerza política en las encuestas. ¿Quién sabe si no se hubiera producido la moción de censura que organizamos y que además nadie se creía al principio que iba a funcionar? ¿Quién sabe cuál hubiera sido el resultado electoral de Ciudadanos después? Que ahora es una fuerza política que está lejísimos de aquellas expectativas. Pensar que dentro de 2, 3, 4 años el mapa político se va a parecer al que vivimos ahora, yo creo que no es muy sensato teniendo en cuenta la velocidad a la que funcionan las cosas. Calvo. Yo creo que les asiste la razón en muchas cuestiones del modelo de vida, ¿no? El modelo de vida se nos está escapando mucho de las manos. ¿Os acordáis del día que tú nos preguntabas por todos los asuntos relativos a la inteligencia artificial? Y yo decía, es que
estamos viendo grandes decisiones y grandes líneas hacia las que vamos, que se nos están escapando del debate y del control que desde luego en las sociedades democráticas es obligatorio que tengamos. Aquí hemos decidido unas fórmulas de vida que mucha gente no ha decidido. O sea, que mucha gente no ha participado en nada de esto, y como alguien decía, hay mucha gente viviendo en las grandes ciudades añorando esas vidas, porque todo evidentemente ha ido muy rápido, y sin embargo en esos lugares cuesta mucho trabajo también vivir. Creo que estamos en momentos de tránsito muy complicados y que por tanto en ese sentido llevan una parte importante de razón. Hay mejor vida que esta vida hacinada de las grandes ciudades. Yo creo que ahí tenemos un gravísimo asunto por delante que no debatimos. Los usos del tiempo son tremendos en las grandes ciudades. Yo creo que lo decía el otro día, mucha gente piensa en Madrid el paraíso por la oferta que tiene de todo tipo de cosas. En Madrid, si no eres rico y si no tienes tiempo, mucho mejor que viva en el Quinto Pino, porque en el Quinto Pino se está mejor. Ahora, dicho esto, que muchos de los problemas que ocurren en el mundo rural de nuestro país, en los pueblos y sobre todo en los pueblos pequeños, se vayan a resolver por la micronización de la política española, o porque cada provincia, muchas provincias, con sus eslogan, que todos son bastante bellos y respetables, ¿no? Teruel existe, Palencia, Soria, cuentan, aquí estamos, que a mí me parece además totalmente bien así planteados, pero que pensemos que podemos resolver las grandes cuestiones por la vía de la micronización política, yo tampoco lo veo. Quiero decir que cuando tengamos que luchar contra las macrogranjas o contra decisiones que evidentemente están allí no benefician y esquilman y llevan recursos a las grandes ciudades, yo creo que eso trasciende con mucho ni siquiera tener un pequeño grupo parlamentario que para ellos sería un top de meta muy difícil de alcanzar. Yo creo que tampoco así tendríamos que enfrentarnos y resolver muchas de esas cuestiones, ¿no? Tanto Canal Red y no te han enseñado que el micro no se tose. Tienes razón, tenía que haber dicho que cortaran. Claro. Margallo. Vamos a ver, hay un dato que a mi juicio es indudable. El último informe de uno de los mejores think tank de la Unión Europea, que se llama Desafíos y Oportunidades para el 2030, constata como una de las megatendencias, es decir, tendencias que vienen de muy lejos y son muy difíciles de variar su rumbo, la urbanización. Y dice que en el mundo, a nivel mundial, el 75% de la población dentro de 10 años vivirá en ciudades medias. Eso tiene el fenómeno paralelo de despoblación de otras áreas. Es verdad que las soluciones teóricas, aquí podemos decir, hay que mejorar las comunicaciones, los servicios esenciales, sanidad, educación para los niños, trabajo, darles oportunidades. La digitalización parece que permite trabajar desde lejos. Hay más oportunidades de ocio allí que hacía 50 años. Hay un montón de televisiones, de radios, etcétera, a la que tienes acceso, tienes internet. El problema es que la gente tiene que querer vivir allí. Ese es el problema. Entonces a la gente de 20, 22, 23 años le dices, quédate a vivir allí, y probablemente no le guste. Entonces es un problema de filosofía de vida, que añoran la vida rural, a qué descansada vida, eso es hasta de Fray Luis, ¿no? Es decir, pero luego al final dices, Aymar, tú te irías a vivir a una aldea de 3 habitantes y nos intentarías domesticar desde allí con tu Skype o con tu internet. Pues ese es el problema. Y no tener que veros. Y no tener que veros. Bueno, eso yo supongo. Nos iríamos allí los 4 a no, todas las noches. No, sí. Luego al final oye, que si ya hay 3, si vamos 4 o 7, me pido de alcaldesa. Por cierto, que hay... me pido de alcaldesa para mandar 44 municipios de España que no van a tener que ir a votar a las municipales porque nadie ha querido presentarse a alcalde. Y ahora yo lo digo por el futuro proyecto que está proponiendo José Manuel. Por cierto, hablando de futuros, este domingo vamos a ver a todos los candidatos votar, menos a Yolanda Díaz, que va a votar por correo, porque oficialmente está en Portugal. No, oficialmente no, está en Portugal, en un foro. No sé por qué no va a decir a quién vota. Claro, efectos de eso es que no va a tener que enseñar a las cámaras la papeleta, ¿no? Sí. Después de que cabreara bastante en Podemos, que en aquella entrevista con Evo le insinuara que a Podemos no iba a votar, ¿no? O sea, yo creo que con eso no hay que cabrearse, y lo que hay que pedir a cualquier dirigente político es que diga la verdad, que por otra parte lo dijo Yolanda en
en Évole fue clarísima y eso es completamente legítimo. Yo creo que lo que la gente no puede entender es que un dirigente político diga, no, mi voto es secreto, no le voy a decir a mis ciudadanos qué es lo que voy a votar. Yo creo que eso es de cajón y creo que esto hay que hacer, ¿verdad? José Manuel. Sí, con entusiasmo. Pero hombre, si Moreno Bonilla se está pensando votar el PSOE, que se lo he preguntado hoy aquí, que estaba aquí en la feria. Sí. Pues tú también, tú con más motivo. No lo verás tú eso, Calvo. Iglesias, al tema, ¿estáis contentos con la solución que ha encontrado Díaz de hacer campaña unos días con unos, otros días con otros? Yo aquí te voy a dar mi opinión individual, que no es la opinión de mi partido, ni seguramente la de muchos compañeros. Esto es individual por mi parte. Yo creo que genera confusión. O sea, creo que la gente no se entera. Como, pero usted está con Compromís, o está con Unidas Podemos, usted está con Más Madrid, usted con quién está. Yo creo que a la gente hay que hablarle como mayores de edad y decir, mire, yo estoy de acuerdo con este partido y con este otro no. Que es verdad que yo podía venir de este y ahora me gustan más otros, pues no pasa nada. Yo creo que la gente eso lo tiene que entender. Yo creo que la ambigüedad en política, esta cosa como decir algo en el que incluso los periodistas están como los unos a los otros de ¿qué ha dicho? ¿Qué tal? Creo que a la gente le gusta escuchar las cosas con claridad, te gusten o que no te gusten. Si a mí me gustaría mucho más que Yolanda Díaz prefiriera a Podemos a Más Madrid o a Compromís, pero no es así y eso hay que normalizarlo con absoluta madurez, defender que tiene que haber un acuerdo de unidad entre todos para las generales por la vía de primarias, pero sin engañar a nadie. Como pues Sumar es una cosa, Podemos es otra, pero es evidente que deben ir juntos a las elecciones y no digamos a la gente cosas ambiguas que la gente no entiende. Yo creo que le estáis dando demasiada importancia a Yolanda. Y en el Vaticano llevan mandando 2020, se dice una cosa, que el que entra de papa sale de cardenal. Punto de 25. Soledad Gallego Díaz. Estudiar el cerebro para entender a los seres humanos es como estudiar la tinta para entender la literatura, decía un ensayista norteamericano. Aún así, poco a poco se va entendiendo mejor cómo funciona el cerebro y se consiguen algunos avances para entender qué les pasa a los seres humanos. Esta semana, por ejemplo, investigadores británicos han anunciado ya que han descubierto la actividad cerebral que corresponde a un dolor crónico. Es una noticia estupenda. Está bien tener alguna vez noticias buenas. Quizá algún día se pueda saber por qué personas que una a una piensan que el racismo es una vergüenza se ponen como locos a gritar e insultar a un jugador negro de un equipo rival. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos reunimos miles de personas que compartimos unas ideas o gustos? ¿Perdemos todo tipo de freno? Pase lo que pase, lo que está claro es que no basta con no ser racista. Hay que ser antirracista militante, como el entrenador Gus Hiddink, que ordenó retirar una pancarta con símbolos nazis precisamente en Mestalla hace ya 30 años. Alguien en la liga debería haber anunciado hace mucho que los cánticos racistas serán objeto de sanciones ejemplares. Punto y 25. Y abrimos ya el larguero, Carreño. Pues sí, Aymar, vamos a hablar con dos jugadores de raza negra, si se dice bien, o dos jugadores negros. Dos jugadores sí, yo negros. Creo que negros basta, sí. Sí, ¿no? Yo creo que es suficiente, ¿no? Ahora hay que... Y nos van a contar su experiencia en el fútbol español y en España. En el fútbol y fuera. Lo que han vivido ellos en los campos y fuera de los campos. Y va a estar también el árbitro que estuvo el día que Samuel Eto'o se quería marchar del terreno de juego en Zaragoza. Que amagó, pero no se fue al final. Sí, ¿no? Sí, ahora hablamos con él. Venga, pues te escuchamos hasta ahora, Manu. Adiós, Aymar. Y la semana que viene estarán ya las cartas sobre la mesa. Ya ves. ¿Nervios? ¿O qué? Claro que no, sí. Yo después del mitin de la Plaza de Toros de Valencia vengo eufórico, vamos, me dio un ataque de euforia en el tren. O sea, eso, Por cierto, fue... todo bien, ¿no, Margallo? Que se publicó que habías tenido un susto en el tren. Todo espero. bien. ¿Por qué? ¿No me enteré? Si hoy no he muerto contigo, es que estoy vivo. Pero tú tienes que morir por mí, no conmigo, por mí. Bueno, venga, vamos a parar este delirio. Hasta mañana, señores. Hasta el lunes, amigos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.